Start by saying what a tremendous honor it is to be among you. Déjeme primero decirles cuán grande honor es estar aquí entre ustedes. There's nothing more encouraging about what I have the honor of doing No hay nada que me anime más de aquello que tengo el honor de hacer than traveling the world and seeing that Christ is building his church es viajar por el mundo y ver que Cristo está edificando su iglesia and the gates of hell will not prevail. y las puertas del Hades no prevalecerán. I'm a very simple textual preacher, Yo soy un predicador muy simple, muy textual, and we're going to get into God's word in just a moment. y vamos a entrar en la palabra de Dios en un momento. I almost never do something like this, Y quizás muchas veces no hago algo como esto, but just very briefly I want to share something that God's been working in my heart pero muy brevemente quiero compartirles algo que Dios está haciendo en mi corazón. that might not be for any of you, Quizás no sea para nadie aquí, but I suspect that maybe it is. pero sospecho que de repente sí es para alguien. So if you just indulge me for a moment. Así que si me escuchan por un momento. We're all familiar with Pastor David Wilkerson. Todos quizá conocemos al pastor David Wilkerson. Pastor Dave started 3 ministries, El pastor David empezó 3 ministerios and it occurred to me that all 3 of them are represented here today. y veo que los 3 ministerios están representados aquí hoy. Jerry Nance, Jerry Nance, que está aquí, who has literally taken Teen Challenge all across the world, él llevó el ministerio del desafío juvenil alrededor del mundo. and his ministry has impacted my life greatly. Su ministerio impactó mi vida grandemente. Pastor Tim DeLena, El pastor Tim DeLena the pastor of Times Square Church, es el pastor actual de la iglesia de Times Square. it's literally a beacon of light for this entire world Literalmente es como un faro que está alumbrando todo el mundo and the gospel of Jesus Christ. con el evangelio de Jesucristo. And then the ministry that I have the pleasure of serving under, Y luego el ministerio bajo el cual yo tengo el placer de servir Pastor Gary and Kelly Wilkerson, es bajo el pastor Gary y Kelly Wilkerson, which is the preaching and church planting ministry started by Pastor Dave. que es la predicación y el plantar iglesias, este ministerio que empezó el pastor David. When Pastor Gary asked me to come be a part of this ministry, Cuando el pastor Gary me pidió que venga a ser parte de este ministerio, I honestly had a hard time figuring out what God was actually calling me to do. honestamente para mí era difícil entender qué era lo que Dios quería hacer. I look at these men who God has entrusted these great ministries to, Miraba a estos hombres a los cuales Dios les confió estos grandes ministerios, and with prayer and fasting, y a través de la oración y el ayuno I realized that God had gave me a couple of bricks me di cuenta que Dios me había dado como un par de ladrillos to add to a wall para añadir a una pared whose foundation and builder is God, cuyo quien ha hecho el fundamento y constructor es Dios, that God has entrusted to men y que Dios le ha confiado a hombres under his architectural direction. bajo su dirección arquitectónica. And the reason I said all that Y la razón por la que digo todo esto is not to tell you about necessarily the 3 ministries represented here, no es necesariamente para hablarle de los 3 ministerios representados aquí, which I do honor, los cuales yo honro, but it's to let you know pero es para hacerles saber that God revealed to me que Dios me reveló that it's not important that you be the architect or the head of a wall. que no es importante que tú seas el arquitecto o el principal de un muro. It's important to realize, are you building the right wall? Es importante saber si tú estás edificando el muro correcto, You can get out of God's will for your life, porque tú puedes salir de la voluntad de Dios para tu vida and you can go build a ministry for yourself, y puedes levantar un ministerio para ti mismo, and it might even look great in the eyes of men. y quizá a los ojos de los hombres se vea grandioso. Or like Pastor Gary said, O como dijo el pastor Gary, you can long for the presence of tú God, puedes anhelar la presencia de Dios and you can ask God, where do I serve? y puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde yo sirvo? I may be wrong about this, Quizás esté equivocado con esto, but I suspect that some in here might be struggling pero sospecho que alguien aquí pueda estar luchando because you have aspirations to build a wall porque tú tienes aspiraciones de levantar una pared or a ministry o un ministerio or
something o algo that maybe God hasn't called you to. que de repente Dios no te ha llamado a hacer. Maybe like me, He's entrusted you with a couple of bricks. Quizás tú como yo, Dios solo te ha confiado un par de ladrillos. They may be small bricks. Y quizás son ladrillos pequeños. They may seem small to you. Quizás te parezcan pequeños a But ti. they are part of building a kingdom. Pero son parte de la construcción del reino. It isn't built by great pastors. Que quizás no es hecha por grandes pastores. Not even trusted men that we honor. Ni siquiera hombres a los cuales honramos. But whose builder and maker is God. Sino el constructor y hacedor es Dios. Let's look at the bricks, the things God has given us. Veamos los ladrillos, las cosas que Dios nos ha dado. And be faithful with them. Y seamos fieles con ellos. This may have just been my opportunity to say this. Y esta quizás ha sido mi oportunidad de decir esto. But maybe there's one or two of you here that need to realize Y quizá había un par de ustedes que necesitaba darse cuenta the reason God isn't using you greatly que la razón por la que Dios no te está usando grandemente is because we're tempted to be in service of ourselves. es porque a veces somos tentados en servirnos a nosotros mismos Rather in service of a kingdom who has no end. en vez de servir a un reino que no tiene fin. And from that, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. From that, let's open our Bibles Y de eso abramos nuestras Biblias. to Hebrews chapter 11, starting in verse 6. Hebreos 11, empezando por el versículo 6. And this message is called Life Producing Faith. Y este mensaje es vida produciendo fe. Starting in verse 6 of chapter 11, Empezando en el versículo 6 del capítulo 11. it says, "And without faith it's impossible to please him. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. For whoever would draw near to God must believe that he exists, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. and he rewards those who seek him. Y que es galardonador de los que le buscan. By faith Noah, Por la fe Noé, being warned by God cuando fue advertido por Dios concerning events yet unseen, acerca de cosas que aún no se veían, in reverent fear constructed an ark con temor preparó el arca for the saving of his household. en que su casa se salvase. And by this condemned the world, Y por esta fe condenó al mundo and became an heir of the righteousness y fue hecho heredero de la justicia that comes by faith. que viene por la fe. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, this is the word of the Lord. esta es la palabra del Señor. God, I thank you for your word, Padre, te agradezco por tu palabra, empowered by your spirit. dada poder por tu espíritu. God, still our hearts and minds, Dios, mueve nuestros corazones y mentes and help us be fixated on you y ayúdanos a centrarnos en ti and the glory of Christ y en la gloria de Cristo and his glorious kingdom y en su reino glorioso and the gospel by which we are saved. y en el evangelio por el cual somos salvos. Lord, let us not be distracted by so many things Que no seamos distraídos por tantas cosas that plague our minds que juegan con nuestras mentes and that cause our hearts to be heavy. y que causan que nuestros corazones se carguen. Lord, we pray that your word would be a lamp unto our feet Oramos que tu palabra sea esta lámpara a nuestros pies and a light unto our path. y esta luz a nuestro camino. Conform us to the image of your Son, Haznos a la imagen de tu Hijo. and all this by the name of Jesus, Y todo esto en el nombre de Jesús, by the will of the Father, por la voluntad del Padre and by the power of the Spirit. y por el poder del Espíritu. Hallelujah. Amen. Aleluya, amén. Amen. Well, I'm sure that all of you being pastors Estoy seguro que casi todos ustedes siendo pastores are familiar with Hebrews 11. están familiarizados con Hebreos 11. People call it the Hall of Faith or the Faith Chapter, La gente le llama el capítulo de la fe o el salón de la fama de la fe. and it's a great place to dip in and grab an encouraging scripture about faith. Y es un gran lugar para entrar y agarrar ánimos sobre la fe. But it's so very important Pero es tan importante that we truly understand the context of what is being said. que realmente entendamos el contexto en lo cual ha sido dicho. To understand Hebrews 11, Para entender Hebreos 11, you really should read Hebrews 10, 11, and 12 realmente necesitaríamos leer Hebreos 10, 11 y 12 together so that we can understand the context of what faith actually is. juntos para poder entender el contexto de lo que la fe realmente es. The Greek word pistis
La palabra griega pistos, most of the times used in the New Testament, muchas veces usada en el Nuevo Testamento, is talking about something to do with saving faith. habla de algo que tiene que ver más con una fe salvadora. Or like Jude, the half-brother of Jesus, said, O como Judas, el hermano de Jesús, dijo, the faith la fe given once and for all to the saints. dada una vez para siempre a los santos. Listen, we do have faith for things in Christ. Tenemos fe para cosas en Cristo. But the reason we struggle is not because of that. Pero la razón por la que tenemos problemas no es a causa de esto. We struggle because while we have faith for, Si no tenemos problemas por esa fe hacia adelante, there are often holes in the foundation in our faith in. esa fe que está fundamentada, esa fe que ha entrado. Here's what biblical faith is. Esto es lo que es la fe bíblica. Faith is knowing that we stand justified before God on the basis of Christ. La fe es saber que estamos justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo And that God will keep the promises He's made in this word. y que Dios guardará las promesas que Él ha hecho en su palabra. So when we come to Hebrews 11, we're tempted to do one of two things. Así que cuando venimos a Hebreos 11 somos tentados de hacer una o dos cosas. We're tempted to deify people like Moses and Abraham and Noah. Somos tentados a deidificar personas como Moisés, como Noé, The mighty generals of the faith. estos generales grandiosos de la fe, And we push them way off over here. y los ponemos por un lado por acá And we put the world in three categories. y ponemos el mundo en tres categorías. Mighty men and women of God. Ahí hay hombres poderosos, hombres y mujeres poderosas de Dios, All the bad people. toda la gente mala aquí And then the rest of us. y el resto de nosotros. And the truth is that there are not many groups of people. Pero la verdad es que no hay muchos grupos de personas. The world is simply divided up into two groups. El mundo solo está dividido en dos grupos. Hebrews 10 tells us who these two groups are. Hebreos 10 nos dice quiénes son estos dos grupos. Those who shrink back and will be destroyed, Aquellos que retroceden y serán destruidos, and those who persevere by faith to the saving of their soul. y aquellos que perseveran por fe para la salvación de su alma. It's so important that we understand that we are talking about the faith. Es importante que sepamos que estamos hablando acerca de la fe. Faith is not really wanting something. La fe no es solamente desear algo. Faith is not what the prosperity preachers tell you. La fe no es usualmente lo que te dicen los predicadores de prosperidad. That if you have enough faith, you can wield your will in the world. Que si tú tienes suficiente fe, tú puedes lograr lo que quieras en el mundo. Yes, we do have faith for things, Sí, tenemos fe por cosas, but they are funneled and distilled pero son cosas que han sido destiladas, que son dirigidas, through a lens that is twofold. que vienen a ser dos cosas, The will of God que caen bajo la voluntad de Dios and the kingdom of God. y bajo el reino de Dios. That's why when Jesus prayed, he prayed like this: not my will, but your will. Por eso que be cuando done. Jesús oró, Él dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. So it's so important to realize when we talk about biblical faith, Así que es importante saber que cuando hablamos de la fe bíblica, we are talking about the faith. hablamos de la fe. Brothers and sisters, our faith isn't in something, Hermanos y hermanas, nuestra fe no está en algo, it's in someone. sino en alguien. Someone who is the same yesterday, today, and forever. Alguien que es el mismo ayer, hoy y siempre. Someone who promises us that nothing can snatch us from his hand. Alguien que nos prometió que nada nos sacaría de su mano. Someone who is returning for a radiant church Alguien que va a volver por una iglesia radiante, without spot or wrinkle. sin mancha, sin arruga. So where does faith come from? Así que ¿de dónde viene esta fe? Well, the Bible tells us. La Biblia nos dice In Romans chapter 10, verse 17, en Romanos 10, 17, it says, so faith come by hearing, dice que la fe viene por el oír and hearing the word of the Lord. y el oír por la palabra de Dios. Or as my version translates it, O como lo traduce en mi versión, hearing the word of Christ. oír la palabra de Cristo. The word of God is the foundation for every life of faith. La palabra de Dios es el fundamento para toda vida de fe.
I hear people sometimes say, I don't want to get bogged down in the doctrines of the Bible. Mucha gente a veces dice, no, yo no quiero meterme mucho en la doctrina de la Biblia. I just want to love Jesus. Yo solo quiero amar a Jesús. And my question is, what Jesus though? Y mi pregunta es, ¿qué Jesús dice? The Jesus produced by our culture? ¿Un Jesús producido por nuestra cultura? The Jesus that will conform to your image? ¿Un Jesús que se conforme a tu imagen? The Jesus that's bent on giving your will? ¿Un Jesús que se dobla a tu voluntad? Or Jesus as revealed in the scripture? ¿O el Jesús que es revelado por la Escritura? Listen, initially faith come by hearing and hearing the word of the La Lord. fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. But we gain more faith by putting ourselves in the word of God. Pero ganamos esa fe poniéndonos nosotros en la palabra de Dios. One of the most disastrous things I see in the church today Una de las cosas más desastrosas que veo en la iglesia hoy is people pitting the Spirit of God es la gente tratando de usar el Espíritu de Dios and the presence of God y la presencia de Dios against the word of God. y no la palabra de Dios. They are one and the same. Son uno. It's in the word of God that we see the presence of God. Es en la palabra de Dios que vemos la presencia de Dios. That we know what acceptable worship is. Que conocemos lo que es la adoración aceptable a Dios. That we have ironclad promises that will never fail. Que tenemos promesas firmes que nunca fracasarán. We know how to pray, we know how to live, we know what it means to be saved. Sabemos cómo orar, sabemos cómo vivir, sabemos qué es ser salvos Through the scripture. por medio de las Escrituras. So it brings me to my first point. Y esto me trae a mi primer punto. Every true life of faith is built on the word of God. Toda verdadera vida de fe está edificada sobre la palabra de Dios. Let's look at verse 7 of Hebrews 11. Veamos el versículo 7 de Hebreos 11. It says, by faith Noah, Dice, por la fe Noé, being warned by God cuando fue advertido por Dios concerning events yet unseen, acerca de cosas que aún no se veían, in reverent fear constructed an ark con temor preparó el arca, for the saving of his household. en que su casa se salvase. And these actions produced two things. Y estas acciones produjeron dos cosas: His obedience to God su obediencia a Dios condemned the world around him, condenó al mundo que lo rodeaba, and it saved everyone who was in the ark. salvó a todos los que estaban en el arca. And this is the power, Y este es el poder, the offense, la ofensa, the beauty, la hermosura, the exclusivity, la exclusividad and the life-giving power of the gospel of Jesus Christ. y el poder vivificante del Evangelio de Jesucristo. Noah didn't get a good idea one day. No fue que Noé tuvo una buena idea un día. He didn't say, man, I sure do want to build a boat. Él no dijo, oye, ¿verdad? Me gustaría construir un arca. God, would you help me? Dios, ¿puedes ayudarme? No, God spoke. No, Dios le habló. And in his heart it produced something. Y en su corazón produjo algo. And externally it produced something. Y externamente se produjo algo. But it started with the word of the Lord. Pero empezó con la palabra del Señor. As preachers, when we stand up to preach, Como predicadores, cuando nos paramos a predicar, we must remember that first and foremost, debemos recordar que primeramente preaching is proclamation. la predicación es proclamación. Thus saith the Lord. Así dice el Señor. The reason I preach the way I do, La forma que predico como predico, I proclaim the word of the Lord, yo proclamo la palabra del Señor, and then I pray, luego oro, is because I know my words, es porque yo sé que mis my palabras, preaching, mi predicación, my abilities mis habilidades have no power to transform anything. no tienen poder para transformar nada. I'm a servant just like you Soy un siervo como who ustedes proclaims this word que proclama esta palabra by faith por fe and prays that God does something miraculous with it. y oro que Dios haga algo milagroso con ella, That he draws the sinner to repentance. que traiga al pecador al arrepentimiento, That he corrects, rebukes, and encourages. que corrija, reprenda, instruya, That he conforms us to the very image of Christ. que nos conforme a la misma imagen de Cristo. And it really is that simple. Y realmente es así de simple. Yes, we do study to show ourselves approved. Sí, estudiamos para mostrarnos aprobados, But we don't study theology so that we have a puffed up knowledge of God. pero no estudiamos teología para inflarnos del conocimiento de Dios.
it's because of the love of God in us sino es por el amor de Dios en nosotros, that we hunger to know Him, que tenemos hambre de conocerle, to hunger to be made like Him, hambre para ser como Él and to see others come to the saving power of Christ. y ver a otros venir al poder salvador de Cristo. If we talk about faith in a way that's disjointed from the gospel, Si hablamos de una fe que está desligada del Evangelio, I believe it would be foreign to the apostles. creo que esto sería extraño para los apóstoles, It would be foreign to the early church. sería extraño para la primera iglesia. Paul didn't say we preach building projects. Pablo no dijo, predicamos sobre edificios que queremos construir. We don't preach thought leaders. No predicamos tanto sobre He says we líderes. preach Christ and Him crucified. Él dijo, predicamos a Cristo y a este crucificado. It's so simple that it's a stumbling block to the Jews. Es tan simple que esta es una piedra de tropiezo para los judíos. And it's foolishness to the Greek. Y para los griegos es locura. But to those of us being saved, Pero para nosotros los que somos salvos, it's the very power of God. es el mismo poder de Dios. We know this, but let me just remind us together now. Sabemos esto, pero déjeme recordarlo hoy. Christianity is not the religion El cristianismo no es una religión of mostly good people working hard at doing better. de un grupo de personas buenas tratando de mejorar. It's not a self-improvement message. No es un mensaje de mejorarse a sí mismo. It's good news for those who are dead in sin and trespass, Son buenas noticias para los que están muertos en delitos y that pecados, they can be made right with God, para ponerse a cuentas con Dios and they can be raised to life y poder ser levantados a la vida, through the resurrection power of God. a ese poder resucitado de Dios. We plant, Plantamos, we water, regamos, but only God brings the increase. pero solo Dios da el crecimiento. Our faith is literally in the word of the Lord. Nuestra fe literalmente está en la palabra del Señor. God in His word says that He holds His word higher than His name. Dios en su palabra dice que su palabra está sobre su nombre. Read what the Bible says about the name of God. Lean lo que la Biblia dice acerca del nombre de Dios. And so the word of God is something that is powerful and it's alive and it's sharper than any double-edged sword. La palabra de Dios es viva, es poderosa, más cortante que espada de dos filos. Point number 2, Punto número 2, and it's a long point. y este es un punto largo. The outward response to faith in God's word La respuesta externa de la fe en la palabra de Dios is always preceded by an inward working of God's word. siempre es precedida por una obra interna de la palabra de Dios. Every false and legalistic religion of works in the world Cada religión falsa y legalista que hay en el mundo is about do so God will do for you. es acerca de haz para que Dios haga por ti. It's about working hard to be accepted by God. Es acerca de trabajar duro para ser aceptado por Dios. It's empowered by men Es empoderada por el mismo hombre working towards God. que está trabajando hacia Dios. But we could never obtain the favor of the true God by our works. Podríamos recibir el favor del verdadero Dios por nuestro esfuerzo. Our works are like filthy rags in the sight of a holy God. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. We don't work hard to be accepted by God. Nosotros no trabajamos duro para ser aceptados por Dios. We live lives abandoned to God. Vivimos vidas, We work in His kingdom trabajamos bajo su reino, from the place of rest, de un lugar de reposo, knowing that we've been justified before God, sabiendo que ya hemos sido justificados delante de Dios, completely based on the work of Christ completamente basados en la obra de Cristo and His word. y en su palabra. When Noah heard the word of the Lord, Cuando Noé oyó la palabra del Señor, it produced something in him. produjo algo en él. Listen, there are people that will come into your church Va a haber gente que va a llegar a tu iglesia and leave unchanged. y se va a ir sin haber cambiado. And it may not be because you're preaching the wrong message. Y quizás no sea porque tú estás predicando el mensaje incorrecto. It's because
the Word of God sino porque la palabra de Dios is your responsibility. es tu responsabilidad. But it's the Spirit of God Pero es el Espíritu de Dios that convicts, que es el que convence, that leads us into all truth, el que nos guía a toda la verdad, that opens our eyes to the beauty of Christ, el que abre nuestros ojos a la hermosura de Cristo, that empowers us for the work of the kingdom, el que nos da el poder para obrar en el reino, that saves us to the eternal family of God. que nos salva en una familia eterna de Dios. See, when Noah heard the word of God, Cuando Noé oyó la palabra de Dios, it produced reverent fear in his heart. produjo un temor reverente en su corazón. Proverbs 9:10 says, the fear of the Lord Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová is the beginning of wisdom, es el principio de la sabiduría and knowledge of the Holy One is insight. y el conocimiento del Todopoderoso. How about Isaiah 66:2? ¿Qué tal Isaías 66:2? God speaking, he says, all these things my hand has made. Dios habla y dice, todas estas cosas mi mano las han creado. And so all these things came to be, declares the Lord. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. But this is the one on whom I will look. Pero miraré He who is humble and contrite in spirit, a aquel que es pobre y humilde de espíritu and who trembles at my word. y tiembla a mi palabra. The word of God has to produce something in you. La palabra de Dios tiene que producir algo en ti. And that is between a man and God. Y ese es entre el hombre y Dios. You're not the Holy Spirit. Tú no eres el Espíritu Santo. I'm not Jesus. Yo no soy Jesús. God has not called us to build the church. Dios no nos ha llamado a nosotros a edificar la iglesia. God has not called us to grow the church. Dios no nos ha llamado a hacer la iglesia más grande. God has sent us out like heralds Dios nos ha mandado como heraldos to proclaim the words of the Lord. a proclamar las palabras del Señor, And people will respond to it y la gente responderá a esto. based on something between them and God. Es algo entre ellos y Dios. And we see this in the story of Noah. Y vemos esto en la historia de Noé. There really is no more simplistic picture of the gospel than this. No hay una imagen más simple del evangelio que esa. Like in Romans 1, the wrath of God was being stored up against sinful humanity. Como en Romanos 1 dice que la ira de Dios estaba guardada para los pecadores. And God provided one exclusive way of escape. Y Dios proveyó solo una forma de escapar a ella. And everyone in the ark was saved. Todos en el arca fueron salvos, And everyone outside the ark was destroyed. pero todos fuera del arca fueron destruidos. This is the picture of Romans 8. Esa es la imagen de Romanos 8. If you are in Christ, Si tú estás en Cristo, there is therefore no condemnation for you. no hay condenación para ti. This is the message we preach. Ese es el mensaje que predicamos. We preach the gospel to the lost. Predicamos el evangelio a los perdidos. We preach the gospel to the saved. Predicamos el evangelio a los que son salvos. We proclaim the thus saith the Lord Proclamamos así dice el Señor, with a contrite spirit con un corazón contrito and reverent fear, y con un temor reverente, because we actually believe it. porque lo creemos. It produces something in us. Produjo algo en nosotros. When I was brought to saving faith in Christ, Cuando yo fui traído a esta fe salvadora en Cristo, it wasn't the first time I heard the gospel. no fue la primera vez que yo había oído el evangelio. I knew all the stories about Jesus died for us and stuff. Yo conocía todas las historias de que Jesús había muerto por nosotros y otras cosas. And I even foolishly thought maybe I was saved Y hasta había pensado, de repente ya hasta soy salvo, because I recited a prayer to a God I wasn't interested in serving, porque había recitado una oración a un Dios en el cual no estaba interesado en servir, just in hopes, just in case. pero lo había hecho por si acaso. But in 2001 in a jail cell, Pero en el 2001 en una celda, en una the cárcel, word of the Lord came to me la palabra del Señor vino a mí and it convicted me y me convenció and it scared me y me dio hasta temor. and my eyes were open Mis ojos fueron abiertos and I saw the holiness of God y vi la santidad de Dios and I saw the grievousness of my sin, y vi la gravedad de mis pecados. and those things were elevated to me by the book of Romans. Y estas cosas se elevaron más inclusive por el libro de Romanos. But what it also did is it simultaneously elevated the value of grace. Pero igual y simultáneamente elevó el valor de la gracia. Brothers and sisters,
sisters, we can't just preach grace. Hermanos y hermanas, no solo podemos predicar la gracia. What does anybody care about grace ¿Qué le interesa a alguien oír la gracia if they don't believe God will judge the living and the dead? si ellos no creen que Dios va a juzgar a los vivos y a los If muertos? sin isn't grievous and damning, El pecado es algo muy pesado, una carga muy grande. but when we preach the whole counsel of God's Pero word, cuando predicamos todo el consejo de Dios and we see our sin in light of that, y vemos nuestro pecado a la luz de it eso, elevates the value of the saving grace of the gospel of Jesus Christ. esto eleva el valor de la gracia salvadora de Jesucristo. And in Noah's life, it produced something in him, En la vida de Noé produjo algo en él and it saved those around him. y salvó a aquellos alrededor de él. My third and final point is this. Y mi tercer y último punto es este. Lives of faith are built on the word of God. Las vidas de fe están edificadas sobre la palabra de Dios. It begins with an internal working, Empieza con esta obra interna, but true faith pero la verdadera fe will produce an outward result. producirá también resultados externos. Good trees bear good fruit. Los árboles buenos dan buen fruto. So that while Christianity is not a religion of people working hard at doing better, Así que a pesar que el cristianismo no es un grupo de personas trabajando duro para ser mejores, it will produce holiness. producirá santidad. It will produce life of works for God. Producirán obras para Dios. But from a place Pero de un lugar of the overflow de que hay un rebalse of the saving love and grace of God in your own life. del amor y la gracia de Dios en tu propia vida. That's the first part of the fruit of the Spirit. Esa es la primera parte del fruto del Espíritu, The love of God el amor de Dios, that produces joy in our salvation que produce gozo en nuestra salvación and peace with God. y paz con Dios. Let me close very quickly here. I have Déjenme cerrar brevemente aquí. about 3 minutes, 4 minutes. Deme 3-4 minutos. And I don't mean that like a Pentecostal preacher. Y no quiero decirlo como todo predicador pentecostal siempre dice, ¿no? Have grace on me, Lord. Sino que, Señor, dame gracia. We can see faith produced in many places in the Bible, imperfect people. Podemos ver la fe producida en toda la Biblia, en en gente perfecta. Every person in Hebrews 11 had a tarnish to their character. Cada persona en Hebreos 11 tuvo defectos en sus vidas. They weren't perfect people, No eran personas perfectas, but they were people defined by saving faith. pero eran gente definida por una fe salvadora. God didn't save people a different way in the Old Testament. Dios no salvaba a las personas diferentes en el Antiguo Testamento. In fact, Paul says if anyone could have been saved under the law, Pablo dijo, si alguien podría haber sido salvo por la ley, then Christ died for nothing. entonces Cristo murió por nada. It's always been faith. Siempre ha sido por fe. It's always been through the grace of God. Siempre ha sido por la gracia de Dios. It's always been Christ alone. Siempre ha sido solo Cristo. Even Noah and Moses were looking forward to a future Savior Aún Noé y Moisés miraban hacia adelante por un Salvador and a future city whose builder and maker is God. y una ciudad futura cuyo constructor era Dios. Well, we can sum up faith in one word. Y podemos resumir la fe en una palabra. In Romans chapter 8 it says this. En Romanos 8 dice esto. What shall we say to all these things? ¿Qué diremos pues a todo esto? If God is for us, who can be against us? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He who did not spare his own son but gave him for us all, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, how will he not graciously give us all things? ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Who can bring any charge against God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? It's God who justifies. Dios es el que justifica. Who condemns? ¿Quién es el que condenará? Christ Jesus, the one who died and now is raised from the dead Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, and is interceding for us all at the right hand of God. y el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Who shall separate us from the love of Christ? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation, distress, persecution, Tribulación o angustia, persecución, famine, nakedness, danger, sword, o hambre o desnudez o peligro o espada, addiction, adicción, wayward children,
ser hijos rebeldes, the weight of our ministries, el pecado de nuestros the ministerios, mistakes of our past, los errores del pasado, the mistakes of today. los errores de hoy. No, faith is not about self-improvement. No, la fe no tiene que ver con mejorarte a ti mismo. Faith is about knowing that nothing can separate us from the love of Fe God. es saber que nada nos separará del amor de And Dios. this produces a life that gives life to others, Y esto produce una vida que da vida a otros, as it gives glory to Christ. al darle gloria a Cristo. That one word Paul says is right here at the end of Romans 8. Y esa palabra que Dios dice está acá al final de Romanos 8. He says, for I am convinced. Él dice, porque yo estoy seguro. He heard the word of the Lord, Él oyó la palabra del Señor and it produced the life y produjo vida. that was willing to suffer in prison. Estaba dispuesto a sufrir en la prisión. It was willing to be beat. Estuvo dispuesto a ser golpeado. Was willing to be stoned and kicked out of town. Estuvo dispuesto a ser apedreado, ser echado de la ciudad. He wasn't working hard at doing better. No estaba él trabajando para ser mejor. He wasn't trying to please God by his works. No estaba tratando de agradar a Dios por sus obras. He was resolved and convinced Estaba convencido y resuelto that he was justified before God. de que él ya era justificado por That Dios. the word of God was true. Que la palabra de Dios era verdad. And in him it produced a life of missionary sacrifice. Y en él esto produjo una vida de un misionero que se sacrificó. Knowing all these things that I just mentioned, Todas estas cosas que he mencionado, not in the big breakthrough that's coming, no en lo que va a venir solamente, not when the pressure's relieved, no cuando se saque la presión, not when everything finally works out, no cuando todo por fin funciona, but now in persecution, sino ahora en persecución, now in nakedness, ahora en desnudez, now in suffering. ahora en sufrimiento. We are more than conquerors through him who loved us. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. And then he says these final words. Y luego dice estas últimas palabras: I'm convinced estoy seguro that neither death, que ni la muerte, nor life, ni la vida, nor angels, ni ángeles, nor rulers, ni principados, nor things present or things to come, ni lo presente, ni lo porvenir, nor powers, nor height, nor depth, ni lo alto, ni lo profundo, nor anything in all of creation ni ninguna cosa en toda la creación will be able to separate us from the love of God we have in Christ Jesus. va a poder separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. I'm done, but let me tell you the resolution of this. Y déjeme decirles el final de esto. It is knowing that nothing can separate you from the love of God, Es saber que nada puede separarte del amor de Dios, where a spirit-empowered life lives, donde vive esta vida empoderada por el Espíritu, where a spirit-empowered ministry lives. donde un ministerio empoderado por el Espíritu vive. It's being convinced that it's not by might, Es ser convencido que no es con ejército it's not by power, ni con fuerza, but it's by His Spirit, says the Lord. sino por su Espíritu, dice el Señor. God, I thank you for this group of people. Dios, te agradezco por este grupo de personas. I thank you for this little brick in a giant wall, Te agradezco por este pequeño ladrillo en esta pared tan grande, but it's an important brick. pero es un ladrillo importante, Because without faith, it's impossible to please you. porque sin fe es imposible agradarte. Lord, renew the love and joy of our salvation. Señor, renueva el gozo de nuestra salvación. Renew our hunger for your presence. Renueva nuestra hambre por tu presencia. Renew our desire to be right with you. Renueva nuestro deseo de estar bien contigo. And let our ministry flow from this. Y que nuestros ministerios fluyan de esto. Let it be the overflow of our life Que sea un rebalsar de nuestra vida. that starts in our hearts, Que empiece en nuestros corazones. overflows into our homes, Y que fluya hasta nuestras casas. invades our church, Invada nuestras iglesias. and together shines bright like light Y que juntamente brille como una luz in this culture en esta cultura. for the glory of Christ. Para la gloria de Cristo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.